Te he dicho hay 28, pero ya hemos empezado. Ah, Ya estamos bien. aquí. Sí, es que me gusta hacerlo así, de forma disruptiva, ¿sí? Que no os lo esperéis. Pero ya estamos en nuestro cuarto capítulo de la segunda temporada de Mente en Forma. Recordamos al espectador que en este podcast lo que hacemos es trabajar la mente, entrenar la mente. Estamos acostumbrados a entrenar nuestro cuerpo en el gimnasio, pero en pocos lugares podemos entrenar nuestra mentalidad. Y uno de los objetivos de este podcast es precisamente ese, que tengas personas diferentes con vidas y experiencias diferentes que tuvieron que entrenar su mentalidad para algo en concreto y que te puedan inspirar para ti, para ese momento de tu vida que a lo mejor necesitas esa inspiración para entrenar tu mente. Y desde el segunda temporada que colaboramos ya con la Academia del Alto Rendimiento, que no estamos solos. Y hoy tenemos a Isabel Rodríguez Aranda, que antes de darle la palabra, yo siempre suelto el sermón, ¿sí? Y luego eres tú la protagonista. Aparte de alumna, es embajadora de la Academia, y que luego hablaremos de ello. Es Policía Nacional. Hacemos dos presentaciones, recordar, una más profesional, luego nos vamos a la romántica. Y la profesional es que es Policía Nacional, es embajadora de la Academia del Alto Rendimiento, y solo por ello ya tenemos mucho que hablar, que es lo que decía anteriormente. Solo por esa presentación ya tenemos mucho que hablar. Pero es que aparte es la primera invitada que viene por el podcast que ha pasado por la Academia, de la cual colaboramos. Entonces para mí es una invitada muy especial, porque es nuestra primera invitada que ha pasado por la Academia, que es esa gran academia, esa gran familia con la cual colaboramos. Entonces tenía muchas ganas de que vinieras y que nos explicaras pues tus vivencias, tanto a nivel personal como en la academia, como a nivel profesional también. Así que bienvenida, Isabel. Pues muchas gracias. La presentación ha sido muy bien, me gusta. Pues bueno, yo la academia la conocí un día, pues bueno, en Instagram. Vamos a parar, Isabel. La paramos. Porque tiene muchas ganas de hablar de la academia. Pero es que queremos saber cosas antes de eso. Antes de eso. Vale. Sí. Ella se ha sentado aquí y ha dicho, yo voy a explicar ya lo mío. Bien. Yo vengo a hablar de mi libro, no sé. Ella venía a hablar de su libro y es maravilloso porque esas ganas que tiene ya me contagian a mí. Pero vamos antes de la academia, ¿sí? Porque yo he dicho que eras policía. Sí. Y antes hemos hecho un café y me has dicho que además resides en Barcelona, pero que, bueno, que hace unos años no estaba en Barcelona. Hay un cambio de ubicación, de residencia. Lo que a mí con todo esto me invita a pensar que tú en tu vida, antes de que llegas a la academia, pues han pasado cosas, ¿sí? Entonces, yo para ir acercándome a esas cosas, la primera pregunta que suelo hacer es, ¿quién es Isabel? Pues Isabel Rodríguez es una chica asturiana que siempre ha tenido, pues bueno, siempre en el ADN siempre ha tenido el poder ayudar a la gente, ¿no? En la incertidumbre, poder ayudar a la gente y demás. Y bueno, con 19 años me preparé una oposición para la Policía Nacional. Yo vengo de una familia de policías nacionales y bueno, siempre tenía pues esa espinita clavada, ¿no? Aunque mi padre no le hacía mucha gracia porque, claro, yo era su niña pequeña y no lo veía claro. Aunque él lo fuera. Aunque él lo fuera, sí. Eran otros tiempos, yo ya tengo casi 50 y eran otros tiempos donde las mujeres todavía no teníamos ese sitio, ¿no? Esa consideración. Las mujeres estábamos relegadas más a las actividades pues de casa, de cuidado y demás. Y bueno, con 19 años terminé mi bachillerato y dije, pues mira, ¿qué carrera vas a hacer y tal? Digo, no, mi carrera va a ser una carrera policial. Y yo quiero además empezar desde abajo. Quiero ver lo que es ser Policía Nacional, cómo puedo ayudar a la gente. Y bueno, hice la oposición, con 20 años ya entré en la Escuela Nacional de Policía en Ávila. Y bueno, antes hacían unas prácticas de verano, otras de invierno. Con 20 años era joven, pero no era tonta. Y las prácticas de verano las hice en Ibiza. Mira. Y bien, fue una experiencia, pues imagínate, comenzaba el periplo policial en Ibiza en verano nada más y nada menos. O sea, ya salí de allí pues con una carrera. Claro. Y a los 3 meses pues ya elegí como destino Barcelona. Tenía mucha curiosidad por Barcelona. Yo había venido a hacer el viaje de estudios de octavo de GB. Sí. Y bueno, claro, fue en el año 92 que yo encontré la ciudad toda levantada. Movida, dije yo, pero esto está todo roto, claro, ¿esto cómo puede ser? Pues cuando vine la segunda vez tenía mucha curiosidad y me elegí como destino de las prácticas de invierno Barcelona. Luego juré el cargo, ya me hice policía profesional y dije, ostras, pues me quedé con muchas ganas de seguir conociendo Barcelona. Y aquí que me vine en el año 99. De unido. Y aquí estoy. Vamos a ir par pams, como decimos aquí en Cataluña, que es
Primero de todo, tú querías ser policía con 19, más o menos, Sí. tu oposición. Supongo que ese deseo vino un poco antes, no lo sé. Pero tenías ya en casa, a lo mejor, lo has dicho tú misma, pues a lo mejor algunos comentarios que no deseaban que tú fueras policía. Mi primera gran pregunta de mentalidad, sobre todo, porque esto nos pasa mucho en la vida, que es aquella vocación, ¿no? Aquella facilidad que podemos tener a los 18, hay gente que no la encuentra en su vida. Mi pregunta es clara, ¿lo tenías claro? Lo tenía clarísimo. De hecho, mi madre siempre me decía que era la abogada de los pobres, porque en el colegio siempre estaba defendiendo a otros, ¿no? Y me buscaba problemas o encontraba problemas que no eran ni siquiera míos. Yo misma me generaba problemas por defender a muchas compañeras de clase. Y sí, era una vocación que, bueno, gracias Claro. a Dios no se frustró. Pude llevarla adelante y estoy muy orgullosa, muy orgullosa. ¿Cómo era manejar bueno, ese cambio de opiniones en tu entorno? Porque si en tu entorno no era lo ideal para ti, ¿cómo eso a ti te hacía sentir? Bueno, me encantan los retos. Ujú. Entonces, cuanto más me retaban, más me motivaban a poder hacerlo. Y como soy una persona, como te decía antes, de aguántame el cubata, pues cuando terminé, mi padre decía, bueno, por lo menos tienes que terminar el bachillerato. Perfecto, sí, llegamos a un acuerdo. El bachillerato, de hecho, mira si era inocente, que mi padre siendo compañero, y también, bueno, allí en Oviedo, pues imagínate, se conocen todos los policías, pues yo con mi dinero, porque empecé a trabajar en una cafetería para sacarme un dinero porque yo quería pagarme una academia para que me prepararan para la oposición. Pues no le dije nada a mi padre pretendiendo engañarle, pero claro, el que me daba clases era su compañero de trabajo, ¿sabes? Entonces al final mi padre, más listo que yo, se cayó la boca, dijo pues ahora que se lo pague. Me lo pagué, pero ahí conseguí mi objetivo, que era entrar en el Cuerpo Nacional de Policía. Qué bien, bueno, llegaste a un acuerdo, por lo tanto, llegaste a sacar eso adelante y, bueno, aunque te gustase Barcelona, decidiste venir a Barcelona. ¿Qué cosas mentales hubo ahí? O sea, ¿cuál fue la situación emocional de una persona que vive en Asturias y se muda Pues fue un reto muy ciudad? grande, porque yo era muy joven, no había salido de mi entorno, ¿no? De Barcelona, de Asturias, de Oviedo, mis estudios, mis amigos, mi familia, todo estaba allí. Y fue un reto muy grande porque al principio, bueno, pues te encontrabas sola, no conoces a nadie, pero aquí, gracias a Dios, como había éramos muchos los compañeros que estábamos en la misma situación, hicimos una buena comunidad, una buena familia. Luego conocí al que ahora es mi marido, que también es compañero, y bueno, llevamos ya 25 años juntos. Pero fue un reto muy grande para una mujer tan joven, porque ya no solo por ser mujer, ¿no? Porque no tiene nada que ver, pero en aquella época sí tenía algo que ver. Entonces fue un reto muy grande y aprendí a manejarme sola, a vivir sola, conmigo misma, me encontré a mí misma, ¿no? Y todo eran retos constantes y aprendizajes constantes. ¿Por qué Barcelona y no Oviedo? Por, Oviedo o Madrid o cualquier otro lugar. por lo que te decía, fue un reto. Estaba en la otra punta y hablaban una lengua a más. Entonces, claro, cuando la gente es irresponsable porque es ignorante. Entonces, cuando te decían, uy, vas a ir a Cataluña, te hablarán raro allí, yo decía, pero bueno, esa gente que tiene cuernos y rabo, digo, pues allí que me voy suena, yo. me suena. Me voy allí a comprobarlo por mí misma. Y no solo comprobé que no era tal, sino que me enamoré de la ciudad, me enamoré de la cultura, me enamoré de la gente y me enamoré de un catalán. Y tuve catalanitos, o sea que mayor adaptación no pude tener. Qué bien. O sea que ese reto de ir a Barcelona con esa nueva lengua, ciudad, entorno, esos diablos que te esperan y esa nueva situación donde parece que no era tan así. ¿Cómo fue los primeros meses a lo mejor? Estabas ya fuera de tu ciudad, estabas dentro de Barcelona, estabas con ese cargo, ¿no? Estabas ya en un entorno diferente. ¿Cómo fueron esos primeros meses en la ciudad para ti? Pues la verdad lo vivo, ahora lo recuerdo con mucha emoción, ¿no? Porque era constantemente a ver qué me espera hoy, a ver qué es a ver qué situación voy a vivir hoy, porque además ya cuando vine ya empecé a trabajar inmediatamente, o sea, no tuve ahí una etapa de letargo, ¿no? Decir, bueno, voy a sentarme a ver qué pasa. No, allí fue directamente, me presenté y ya empecé a trabajar, entonces conocí a medida que iba conociendo la ciudad, iba conociendo la profesión, iba conociendo compañeros, iba haciendo amigos, o sea, fue todo como muy concatenado y
y fue muy emocionante. Yo me levantaba por las mañanas muy optimista y con ganas de descubrir una nueva aventura. Sabía que mi vida cada día iba a ser una nueva aventura y que tendría que si se presentaba algún problema estaba sola, o sea, yo tenía que resolver el problema. Por lo tanto, actitud súper positiva y con ganas de aprender mucho. Yo soy muy preguntona, gracias a eso, pues bueno, ahora ya tengo 49 años y gracias a eso pues ya he conseguido solventar muchos problemas precisamente por no tener vergüenza nunca a preguntar, por tener inquietudes, asimilar y asumir retos, ¿no? Cada vez que tengo incertidumbre con algo digo, pues vamos a profundizar más. Todos los destinos que he tenido durante estos 27 años en la policía han sido precisamente por eso, ¿no? Oye, pues mira, este destino tal, no, me hablaban mal, digo, pues no puede ser tan malo, pues vamos a ver qué hay ahí. La curiosidad. Y la curiosidad, sí. Pero no me mata, la curiosidad me no te ensalza, no te pasa como el gato, Muy bien, de estos 27 has dicho, ¿eh? 27 años de cuerpo. Yo te preguntaría, para intentar, porque nos encantaría pasar año tras año que nos explicaras tus vivencias, pero yo te preguntaría cuáles fueron, si quieres dime dos, ¿no? Vivencias que recuerdas muy nítidas en las cuales te marcaron en esa trayectoria como policía. Hay muchas más que dos. Pero mira, Seguro. Al inicio de mi carrera profesional tenía un compañero, me acuerdo que estábamos de Z61, estábamos en la comisaría del Ensanche, y llega una llamada de una mujer que está sentada en la feizal de la ventana, en un quinto piso, y que hay dos menores con la mujer, ¿no? Y la mujer pues estaba amenazando con tirarse por la ventana. Sí. Y subimos mi compañero y yo, y creo que fue la imagen más ridícula, policialmente hablando, que viví, pero la más... o sea, la más satisfactoria, porque conseguimos salvar a esa mujer, pero tuvimos que hacer un teatro, mi compañero y yo, para distraerla y contando chistes. Estuvimos como alrededor de 3 horas con la mujer. Los niños eran muy pequeños, había sufrido un desengaño y decidió acabar con su vida y despreocuparse de los niños, ¿no? Son situaciones que yo no me atrevería a juzgar porque habría que verse, ¿no? Y el tema es un tema muy personal y bueno, no sé lo que se le pasaría a esa mujer por la cabeza teniendo a sus hijos ahí presentes, pero yo me acuerdo de estar bailando con mi compañero, o sea, haciendo unas mamarrachadas hasta conseguir acercarnos a ella, conseguir acceder a ella, sacarla de la feizal, abrazarla, y yo creo que en ese momento la mujer se dio cuenta de la barbaridad que estuvo a punto de hacer, se miró a sus hijos, fue todo como muy entrañable, muy emocionante, y a la vez yo estuve varios días sin dormir, decir, ostras, ¿cómo una mujer puede... cómo la mente puede llegar a perturbarse tanto, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tener mucha curiosidad por el tema de la salud mental. Porque me pareció que para llegar a esos límites, o sea, hay algo ahí que cortocircuita, algún trastorno, que yo creo que todos estamos trastornados, pero bueno, que en algunos está más exacerbado. Y esa fue una de las que además fue al principio, yo creo que todavía estaba en prácticas cuando sucedió. Y ahí me di cuenta de que quería ser policía. Porque si era capaz de hacer eso, ¿no? De salvar a una mujer... Salvar una vida, claro, salvar una vida. Al final no salvas una vida, salvas muchas más. El entorno, por supuesto. Y dije, ostras, esto es lo que yo quería hacer desde pequeña, estoy súper orgullosa y súper feliz porque esto es lo que quiero seguir haciendo. Y por ende, bueno, pues también hay otras vivencias pues no tan agradables. Imagino. Y que todo esto al final pues te hace recapacitar y te hace... por ejemplo, una de las que me marcó mucho también fue al principio de mi carrera, hubo un incendio en un edificio en obras que estaba en la Ronda San Pau y era un hotel que tenía unas verjas de hierro y llegamos allí porque se inicia un incendio dentro, ¿no? Parece ser que había muchos homeless, de gente de la calle que estaba viviendo dentro, saltaba la verja, era invierno, encendía hogueras. Y me acuerdo de uno precisamente uno que quiso, que le pilló el fuego dentro, ¿no? Y que cuando quiso salir estaba tan candente la verja que no pudo salir. Entonces nosotros estábamos fuera viendo cómo se estaba extinguiendo, o sea, cómo estaba propagándose el incendio, cómo esa persona estaba dentro. Y bueno, ya vinieron los bomberos, nosotros intentando abrir la puerta, no había manera y o sea, esa fue la segunda lección de vida, que fue ver morir a una persona quemada, que no, yo creo que no hay cosa peor. Claro, al final como policías imagino que me has explicado dos, pero habrán muchísimas más, ¿no? Situaciones difíciles para vosotros, que a mí lo que me viene a la mente es
Para ser policía, y después de todo lo que nos cuentas, ¿cuál consideras que es la mentalidad que debería de tener esa persona, ¿no? Para trabajar en el cuerpo, para ser compañero de Isabel, ¿cómo tendría que ser esa mentalidad? Hay que desarrollar mucho la empatía, hay que ser muy empático, porque tú estás trabajando con terceras personas, no las conoces, no sabes cuál es su situación. Y del mismo modo que también le solicitas a la sociedad que sea empático con el policía, porque un policía cuando va a una llamada a un requerimiento, pero no sabes de dónde viene. Yo he tenido situaciones de salir de una llamada donde has sufrido mucho estrés porque había una agresión, una violencia de género o un fratricidio incluso, y tener que ir luego con buena cara a atender a otro, ¿no? A otro cliente, ¿no? Y claro, yo creo que la empatía hay que desarrollarla en general y la policía en particular. Porque trabajamos con una diversidad de personalidades que se puede sacar mucho de ello, ¿no? Porque es un aprendizaje muy interesante, muy interesante. Fíjate, vamos a hacer un juego, que es que te imaginas que yo no estoy aquí y que está en la Isabel de hace 27 años. ¿Vale? Y con esos 27 años ya de margen que le llevas a esa mini tú, por decirlo de alguna forma, ¿qué consejos le darías después de las vivencias que has tenido estos 27 años? Bueno, las vivencias que le diría es sé más tú misma, aprende a decir no, porque es muy importante, te da mucha libertad el aprender a decir no, no vivir la vida que otros quieren de ti y ser más empática. Ser más empática, sí. Incluso un poco egoísta también. ¿Qué crees que es lo que ha cambiado precisamente, ahora que hablabas de esto, ¿no? De la Isabel de ahora a la de antes? ¿Ha cambiado algo en ti? Uy, sí. Ha habido una evolución muy importante. Sobre todo hay un hecho, ¿no? Que cambió mi vida, que fue el fallecimiento de mi padre. Además fue muy repentino. Y claro, ahí te das cuenta, o sea, de un día para otro, bueno, papá, un besito, mañana nos vemos. Y se acabó. Entonces ahí fue un shock muy grande. Me hizo ver que la vida es eso, ¿no? La vida es un momento. Y que no se puede ir buscando la felicidad constante. La felicidad también es un momento. Y cuando tienes ese momento de felicidad, ya bien sea tomándote un café, dándote un rayo de sol en la cara, pues hay que disfrutarlo a tope. Hay que ser consciente del momento que estás viviendo y tal. Entonces, ese momento cambió mi vida. Y yo me acuerdo que yo era bastante incrédula en general. Perdón, Isabel, pero ese momento estaba en tu momento como policía en Barcelona. Sí, ¿Fue sí, antes? sí. ¿Fue en ese momento? Fue en 2015. Fue en 2015, claro, yo tenía a mi padre muy lejos, tenía a los hijos muy pequeños, tampoco me podía estar trasladando y tal, pero bueno, tenían que hacer una operación, yo ya presentí que algo podía pasar, entonces no vengas, pero bueno, nos fuimos mi marido y yo hasta Asturias y bueno, sucedió el fatal desenlace. Y por eso que ahí me di cuenta, después con el paso del tiempo, ¿no? Porque al principio fue un shock muy fuerte, pues eso, que la vida son 2 días y que hay que vivirla y hay que disfrutarla, porque además justo fue que mi padre siempre decía, no, cuando me jubile haré no sé qué, tal. Era muy vivíamos en Oviedo, pero bueno, él tenía su pueblecito en León, su huerta, estaba, ahora que se acababa de pasar de jubilar, estaba esperando siempre a vivir cuando se jubilara. Y justo se jubiló y a los 9 meses de jubilarse se murió. Entonces yo dije, hay que vivir cada día. Exacto. No hay que esperar nunca. Y decir más te quiero, vivir tu vida y no vivir la de los demás. Y bueno, me abrió los ojos en cuanto al disfrutar más de la vida, ¿no? Y al vivir más la vida. ¿Qué cosas empezó a hacer Isabel que no hacía anteriormente, desde ese momento? Cuando pasó todo lo que pasó. Pues eso, no dejar nada Todo para después. Todo lo que puedas hacer hoy no lo hagas mañana. Cógeme el cubata. Exacto, aguántame el cubata, lo que te contaba. La semana pasada estuve en Fuerteventura porque mi cuñada y yo, que sí, que no, que vamos, que patatín, patatán, aguántame el cubata, que no te atreves, vaya, ya están los billetes. Y nos habíamos incluso olvidado de que, porque lo hicimos casi en verano, y bueno, y nos habíamos olvidado de, ostras, que me sale aquí una alarma de que tengo
de que tenemos esto y tal. Y nos fuimos un jueves para venir un domingo. O sea, es una locura de viaje irte a hacer 4.000 kilómetros para 3 días, pero lo disfrutamos Predicando mucho. con el ejemplo y vivir el día a día. Antes en el café también hemos hablado de una cosa que no me gustaría pasar por alto, que es pues la situación actual dentro de un cuerpo de policía donde puede ser que no sea fácil el manejo de emociones, donde bueno, que puede ser que eso a veces nos lleve por caminos muy oscuros. Y preguntarte abiertamente cómo es vivir eso en un cuerpo policial, ¿no? Desde el desconocimiento, para los que no conocemos tanto desde dentro, ¿no? Esas situaciones, ¿qué nos podrías dar como aprendizaje o como vista de tú que estás dentro, ¿no? De cómo se vive dentro todo esto, ¿no? Bueno, claro, cuando entramos en el cuerpo somos... yo estoy hablando de hace muchos años, 27 años. No sé si en ese sentido ha evolucionado o involucionado lo que son las nuevas generaciones, ¿no? Pero yo veo que ahora cuando vienen los nuevos compañeros, recién jurados, incluso en prácticas, yo los veo tan jovencitos, y yo lo veo porque tengo hijos tengo un hijo de 17 años y una hija de 15, y yo los veo que los tenemos tan en una burbuja que luego les cuesta salir al mundo real, ¿no? Resolver problemas, situaciones. ¿Y qué pasa? Que cuando tienen que venirse a Barcelona, que lo quieras o no, geográficamente está en una puntita ahí escondido y tal y cual, está ahí en el culo del mundo, como digo yo, pues el que viene de Cádiz, de Canarias, el que viene de cualquier otro sitio, pues le cuesta mucho adaptarse, ¿no? Adaptarse. Más luego, si empezamos a hablar del tema político, el tema cultural y demás, pues la gente viene con una reticencia. Yo estuve haciendo, gracias a un comisario que teníamos, un secretario general que era muy instauró el mindfulness en la Policía Nacional, sí, y era muy de dar la bienvenida para motivar un poquito a la gente, ¿no? Porque que no les pasara como a mí, que no se creyeran que venir aquí era conocer a catalanes con cuernos y rabo, ¿no? Oye, son gente totalmente normal, abierta, es una cultura tal, lo que te ofrece Cataluña es maravilloso, el clima, la luz, la montaña, la playa, entonces hay que dejar a un lado todo lo que no depende de nosotros, que es el tema político y tal, y venir a lo que vienes, que es a dar un servicio público y a disfrutar de esta maravillosa tierra. Entonces estuvimos haciendo unas charlas de bienvenida que intentaremos retomar porque esto se dejó de hacer. Y bueno, el caso es que hay un número muy significativo de suicidios en el cuerpo policial. ¿Por qué? Porque tenemos el medio para poder hacerlo efectivo y rápido. O sea, no es lo mismo tener que pensar en tirarse al mar o tirarse a una vía de tren que tener la herramienta para que eso sea efectivo y rápido, ¿no? Entonces, el que busca ese desenlace, pues no se lo piensa dos veces. Y hemos tenido una racha muy mala, pero de tener 4 y 5 suicidios al mes. Y dijimos, es que esto hay que hacerlo, ver, porque es un tema tabú en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? La Policía Nacional, la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra también me consta que tienen muchas bajas psicológicas, porque lo quieras o no, estás tratando con la ciudadanía, ¿cómo te diría yo? Con el sector social más denigrante, ¿no? Más denigrado. Y todo eso no tenemos una buena asistencia psicológica. Hay mucha campaña con cartelería, con tal y cual, sí, llama un número de teléfono, tal, pero el día a día es en el que hay que tratar, porque al final cuando tú ya tienes una perversión mental de tus rumiaciones y de tus malas ideas, eso ya no lo cura nadie, no lo cura una charla de un día, eso se cura en el día a día, ¿no? Y es lo que te decía, yo he conocido compañeros que se han quitado la vida por diferentes situaciones y tal, y bueno, yo creo que esto habría que atajarlo, y no solamente con, no, pues deme usted el arma, vayas a su casa, y no le mandes a su casa a pensar, a rumiar más, ¿no? Un pensamiento negativo. Tienes que darle una asistencia, un acompañamiento, un cariño. Es que es difícil, ya, todo es difícil en la vida, pero si es que además es nuestro trabajo, hacer fácil lo difícil. Totalmente. Entonces, si no lo hacemos entre nosotros, ¿cómo vamos luego a ofrecer nada al ciudadano? Si los primeros que tenemos que curarnos para poder dar una buena asistencia somos nosotros. Y bueno, y el tema tabú, bueno, brutal lo que dices, ¿eh? Cuerpo policial seguramente... Años atrás, tema tabú en muchos lugares, no solamente en el cuerpo policial, lo que es la salud mental, el cuidado emocional. Considero que poco a poco esto es algo que se está trabajando. Espero que así sea también dentro del cuerpo policial.
Creo que sería difícil explicar lo que pueden pensar esas mentes en esos momentos, ¿no? Donde quieran quitarse una vida y quitarse del medio. Pero yendo a Isabel, ¿sí? Y experimentando ya esas situaciones, ¿cómo es el trabajo en ella misma para mantenerse al margen, ¿no? Porque creo que es, no sé si estás de acuerdo, uno de los trabajos más difíciles de un policía, que es saber distinguir mi profesión con he visto lo que he visto, llego a mi casa, tengo mis hijos, tengo mi marido y sabe poner ese límite, ¿no? Entre una cosa y la otra. Mira, hubo un antes y un después de la maternidad. Es como que te viene, no sé, es como un caballo, ¿no? Cuando eres joven y demás eres un caballo desbocado y cuando eres madre, pues te ponen una rienda, ¿no? Para tirar de la rienda y decir, cuidado que hay gente esperándote en casa. Y ahora que me viene a la cabeza, bueno, también es una anécdota, ¿no? Cuando yo fui madre, a los 5 meses de maternidad que me tuve que incorporar, yo estaba en el grupo de atracos de Barcelona. Era un grupo, bueno, pues bastante comprometido y bastante trabajadas contra gente muy violenta y demás. Entonces me incorporé a una investigación, y cuando vamos a hacer un detenido, pues todo eso, pues bueno, era gente muy violenta, de países sudamericanos y demás, y tuvimos una intervención bastante contundente en la que a mí me partieron la nariz, a otro compañero, bueno, hubo ahí más y un menos. Yo ahí, claro, llegué a casa y reflexioné, dije, pero ¿qué estás haciendo? O sea, y ahí no se nos dio ningún apoyo moral, no se hizo un briefing post actuación para decir, chicos, esto no puede ser, vamos a intentar que la próxima vez no pase por aquí, no sea por allá, hay que ser prudentes en esto, en otro. O sea, ahí podíamos haber, los 5 compañeros que fuimos a la intervención, podíamos haber perecido sin ningún lugar a dudas. Todos salimos maltrechos. Y tampoco sirvió de nada, que es lo que me fastidia a mí, que decir, bueno, hemos vivido esta situación, pero vamos a intentar que no se repita, vamos a hacer un estudio del mismo, qué fue lo que falló, qué fue lo que se puede cambiar, qué es lo que se puede mejorar. Y esto no se hizo. ¿Por qué? Porque antes, te estoy hablando del año 2009, no se daba la importancia a este apoyo moral, a este apoyo psicológico, a la salud mental. Entonces era como, es parte de tu trabajo, pues eso es lo que hay. No, porque al final hasta el más pintado tiene conciencia. Entonces fue también un antes y un después. El ser madre fue un antes y un después policial también. Estuve unos años más en el grupo de atracos de Barcelona, pero luego ya intenté irme a grupos pues un poquito más de burocráticos, de gestión, donde se puede del mismo modo ayudar, porque todo es importante dentro de la policía, pero también teniendo en cuenta que me esperaba mi marido y mis hijos en mi casa. Totalmente, al final te cambia la vida, ¿no? Dicen, yo no tengo esa experiencia todavía. Sí, sí. No tengo esa experiencia todavía. Hay un momento antes de pasar a lo que es la academia. Antes hemos hablado de una fecha importante aquí en Cataluña, que era el 1 de octubre, y no quisiera irme de aquí sin pasarla por arriba, por alto, ¿no? Recordar, si no eres consciente o conocedor, seguramente Isabel me ayudará mucho mejor a explicar lo que pasó, pero tuvimos una revuelta en las calles de Barcelona muy, muy grande. Muchas personas salieron a la calle manifestándose con ideas políticas que ahora mismo pues, no es necesario concretar, pero bueno, pues lo que es la red policial vio pues muchas veces circunstancias un poco hasta límites, ¿no? En cuanto a seguridad física hacia vosotros, y fueron fechas muy, bueno, que aquí recordamos mucho, el 1 de octubre y que aquí en Cataluña esas fechas. ¿Cómo fue para ti que viviste desde dentro todo eso? ¿Cómo fue para tus compañeros que antes me explicabas en el café, ¿no? Si podías darnos un poquito más de luz en este tema también. Pues mira, en aquella época yo estaba como representante sindical. Entonces, para hablar del tema de Cataluña, pues se decidió desde el Comité Ejecutivo Federal, que estaba en Madrid, pues que yo hiciera pues unas breves introducciones cada día con lo que estaba pasando, porque esto fue durante meses, día tras día, ¿no? ¿Qué pasa? Que entonces me convertí en un personaje público cuya imagen era pública,
que ahora lo pienso, digo, que inconsciente fui teniendo hijos, ¿no? Pero por otro lado decía, es que es necesario que la gente tenga la visión de la policía y que no solamente sea el a por ellos, que a mí personalmente no me gustó, creo que no nos benefició en nada, al contrario, ¿no? Fue un inconveniente para los que luego nos quedábamos aquí. Y bueno, para mí fue una tragedia porque tanto personal, profesional, en cuestión de amistades, familiares, fue una ruptura evidente y muy, muy triste porque al fin y al cabo son pensamientos. Es que esto ya lo vivimos en otra época. Se lo decía a mi marido, digo, yo vivía en Sant Just, en el edificio Walden, que es un edificio emblemático así, muy rarito y tal, tiene pasillos y tal. Y a mí me venían los vecinos a hacer scratches. Me venían con ollas y tal a hacer scratches a la puerta de mi casa y mis hijos eran muy pequeños. Sí. Me vinieron mis hijos preguntando si la policía mataba niños y ancianos. Madre mía. Porque se lo contaban en el colegio. Cuando iba a llevar a mis hijos al colegio me hacían un pasillo los padres. O sea, yo iba con mis hijos con unas gafas de sol oscura y mirando con los ojos muy bien abiertos porque yo no sabía por dónde iba a salir la gente. Porque al final la turba, ¿no? Cuando se junta, las emociones y los sentimientos pues se profanan, ¿no? Y se prostituyen, como digo yo, o sea, se contagian. Y si uno es capaz de soltar un primer guantazo, vendrán 40 guantazos más porque la gente somos así de influenciables muchas veces. ¿Notabais que el Cuerpo Policial Nacional era... al final, redes policiales en Cataluña hay 3, ¿no? de más nombre. ¿Consideras, os sentíais en este sentido Policía Nacional como de las más perseguidas en ese sentido? Sí. ¿O era algo global para todas? A ver, nosotros somos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, somos la Policía Nacional y la Guardia Civil, que somos los que operamos en todo el Estado, ¿no? En toda la España. Luego están los Mossos d'Esquadra, que son la policía de la comunidad autónoma, y luego las policías locales, Guardia Urbana y demás. ¿Qué pasa? Nosotros, al ser la policía que representaba al Estado español, éramos los enemigos. O sea, veníamos como fuerza armada del gobierno que se supone que venía a deslegitimizar pues a Cataluña, a los catalanes, a su lengua y tal. Y eso es lo que se les vendió, eso es lo que compraron y con esa actitud salieron, ¿no? A por el policía y tal, éramos sus máximos enemigos. Bueno, todo esto al final se recondujo porque el 8 de octubre me acuerdo que salieron los constitucionalistas, ¿no? Los catalanes que sí que se consideraban españoles, que creían en la ley y que no les gustaba cómo estaban las cosas hechas, antes guardaban silencio y por fin se armaron de valor y dijeron, oye, que nosotros también vivimos aquí y estamos aquí. Fue para nosotros un soplo de aliento, ¿no? De decir, hostia, no estamos solos, hay gente que también confía en nosotros y que cree que venimos aquí a hacer cumplir la ley, que no venimos a machacar a nadie, porque no es nuestra función en absoluto, somos un servicio público, público para todos los españoles, sean catalanes, sean vascos, sean de Granada o de donde sea, y somos la Policía Nacional de Cataluña. Estamos en Cataluña porque venimos a dar un servicio a Cataluña, digo los que estamos totalmente destinados. Entonces yo lo recuerdo como algo de otra época. Yo no sabía, ese mismo día cuando se proclamó la República de esos 3 segundos, ¿no? Sí. Estábamos metiendo ropa en la maleta. Sí. Mi suegra estaba llorando y nos íbamos a decir, es que vienen por nosotros, no sabemos si esto va a ser una guerra civil, si aquí la gente va a ser violenta, si no sabíamos por dónde iban a salir. Fue algo muy desagradable que gracias a Dios se ha reconducido. A la gente es muy fácil sacarla a la calle, pero a la gente no se le engaña al fin y al cabo, porque el tiempo pone a cada cosa en su sitio, ¿no? Y al final ves que son temas políticos, que la gente lo que quiere es vivir tranquila, es vivir bien, vivir segura y no se puede atacar a los 3 pilares de la convivencia. O sea, la seguridad, la educación y la sanidad es algo que no se debería de corromper nunca, porque es lo que realmente nos ayuda a vivir en convivencia, ¿no? Y se atacaron esos 3 pilares y yo creo que la gente al final se ha dado cuenta de que lo que quieren es vivir y vivir en paz. Fíjate que todo lo que has dicho, que me parece, como tú bien dices, como bien dices, un momento muy difícil, ¿no?, de gestionar, pero has comentado algo del entorno, que para mí, y esto lo digo también como catalán,
de familia andaluza, pues aquí en Cataluña somos muchos, charnegos que nos llaman, ¿no? Que venimos de familia emigrante a Barcelona por circunstancias y momentos muy duros de compañeros, amigos, también policías que a lo mejor veían lo que tú decías, que en los entornos personas que a lo mejor antes considerabas un amigo actuaba de una forma un poco rara, diferente, ¿no? Incluso familiares internamente. ¿Cómo es ese suceso a hoy, que estamos a 31 de octubre de 2025, se ha ido evolucionando? Ese mismo entorno que en aquel momento, pues a lo mejor lo que tú decías, se acercaban a mi puerta y me picaban y hacían ruidos. ¿Han habido cambios? Mira, ¿ha habido evolución? Al final tú eres tu propio escaparate, ¿no? Entonces hubo una vecina de las que venía a hacer escrache que luego tuvo un problema, claro, ya sabía que éramos policías nacionales. Tuvo un problema y vino a pedirnos ayuda a los pocos meses. Y mi marido decía, ¿ahora qué haces? Y digo, pues, ¿qué somos? Somos profesionales, somos buenas personas y yo creo que, bueno, ¿se puede ayudar? Vamos a ayudarla. Y cambió la perspectiva de esa mujer hacia nosotros y hacia lo que representábamos, y yo creo que fue la mejor lección que se le pudo dar. No es discutir de política, ella sigue teniendo sus ideales, yo tengo los míos, porque ahí eso no lo va a cambiar nadie, ni la fuerza bruta, ni no va a cambiar nadie. Pero el gesto de decir, oiga, usted necesita ayuda, yo la puedo ayudar, usted ha recurrido a mí porque considera que yo puedo ofrecerle esa ayuda, tómela. Y bueno, no hay una amistad, pero sí hubo un reconocimiento de respeto, de cariño y bueno, y para nosotros fue un orgullo de decir, hostia, no somos eso, o sea, eso que nosotros no hemos querido dar, eso no lo somos nosotros somos esto. Y como, bueno, hubo amistades que se rompieron. A mí me llegaron a decir una amistad, ¿qué? ¿Estáis haciendo acopio de munición y demás en el Piolín para matar catalanes? Y dice, porque vais a volver a la calle vistiendo de gris, de cuando la era de época de Franco. Digo, pero yo ni nací, no tiene ese hombre, por favor. Siempre recurriendo al pasado. Y fue una amistad que ahí me di cuenta que no merecía la pena. Entonces, al final, tú en trayectoria de vida, tú vas conociendo gente y se va quedando gente, ¿no? Porque al final tú evolucionas y en función de tu evolución y de tu nuevo pensamiento y demás, pues te vas juntando con la gente que es más afín. Exacto. Y consideré que había gente que ya no merecía la pena, porque si era capaz en los momentos duros de pensar así de mí, conociéndome como me conocía, ya no había nada más que ofrecer. Entonces hubo gente que se quedó, sí. Dicen que en los momentos duros, ¿no? Que es el gran tópico, ¿no? Y típico, que al final puede que sea cierto. Y hablando de evolución tuya en este caso, vamos a ese tramo final, ¿sí? De la evolución de Isabel, porque claro, yo sé que ahora mismo, pues, es embajadora de lo que tenemos aquí detrás, que es la Academia del Alto Rendimiento. Recordamos Academia Academia, donde, bueno, pues yo ya no colaboro, sino que formo parte de la familia, Isabel también como embajadora, que es una alumna ya muy aventajada y que está formándose como coach actualmente para la Academia. ¿Por qué? ¿En qué momento? Puede ser en forma de academia o puede ser en general. ¿En qué momento tú dijiste, con todo lo que me has explicado, ¿no? Si a lo mejor hubo otro momento que no has explicado. Quiero empezar a evolucionar, pero desde este mindset. Mira, yo hace un par de años comencé a competir dentro de la policía, pero a nivel nacional. Empecé a competir en recorridos de tiro y PSC. Y entonces yo vi que, claro, empezaba como desde el tejado y empezaba en competiciones nacionales con gente ya que eran campeones incluso europeos del mundo y tal. Y yo vi que algo me frenaba, ¿no? Quería demostrar a esa gente que yo estaba ahí por méritos propios y me empecé a ver como muy chiquita y me bloqueaba mucho en el tema de la competición. No dormía el día antes de la competición y dije, ostras, tengo un bloqueo mental fuerte. Y ese bloqueo mental se extrapola a lo físico. Y si bien en los entrenos hago una cosa, en las competiciones veo que no evoluciono y no puede ser, ¿no? Ya que me meto en esto, quiero meterme con todas las consecuencias y a intentar llegar a lo más alto, ¿no?
Y ya te dije que me encantan los retos. Y entonces, ¿qué pasa? Que un día, pues haciendo, whatsappeando y tal, y en Instagram, y veo el anuncio de la Academia de Alto Rendimiento, pues profundizo un poco más, me meto en su página web, empiezo así a explorar un poco más y dije, ostras, pues mira, no pierdo nada, ¿no? Al fin y al cabo, es una inversión que creo que se puede sacar un buen rendimiento de ella, es un aprendizaje mental y me vendrá bien, ¿no? Pues empecé con el curso, hice el curso y para mí fue algo, pero no solamente en el terreno deportivo, fue en el terreno personal. Este año, por ejemplo, cuando vine del pueblo me dijeron, jolín, Isa, ha habido una evolución en ti, ¿no? Y me lo dijo una amiga, me decía, ha habido una evolución en ti, eres como más tranquila, más mediadora, más tal. Por eso te decía, he aprendido a decir que no, he aprendido a hacer las cosas por y para mí, no para el resto, no tengo ya que impresionar a nadie a mi edad y todo esto. Y bueno, para mí ha sido un aprendizaje buenísimo. Entonces, después de todo esto, después de aprender a hacer las despolarizaciones y tal, que me han servido muchísimo de explicarlas, ¿no? Y además, cuando explicas algo con pasión, dices tú, ostras, esto es porque me gusta. Y dije, ostras, pues mira, hubo la oportunidad de hacer el curso de coach y dije, a lo mejor esto también lo puedo llevar al terreno profesional, por lo que hablábamos antes, ¿no? De poder ayudar a la gente cuando tenga un problema darle herramientas a solventar esos problemas, ¿no? Mentales, que en un momento dado estás solo, sé lo que es estar solo, fuera de casa, lejos de tu familia, o incluso a veces estar rodeado de gente y sentirse solo, que esa es la peor sensación que yo he sufrido, ¿no? Y decir, bueno, pues darle herramientas para que en esos momentos pues pueda volver otra vez a encontrarse a sí mismo y no sé, y una mente más positiva y al final conseguir valorar lo que tienes aquí en este momento, no echar de menos lo que no tienes, sino disfrutar de lo que ya has conseguido. Con lo de aguántame el cubata, por ejemplo, yo siempre tenía esto de la universidad, tal, no sé qué, y dije, y ahora tengo hijos, tengo un hijo de 17 años que el año que viene ya empezará la universidad, y dije, yo ¿cómo puedo ser mejor ejemplo para mi hijo? Pues ahí voy, me matriculo en criminología y me he hecho una carrera en 4 años con 3 matrículas de honor. Qué bueno, enhorabuena. Y claro, ¿qué pasa? Que ahora cuando mi hijo viene con una nota así un poco tal, digo, ¡ah! Que tu madre trabajaba, hacía cargo de la perra, los niños, tal, y me he sacado una carrera, porque hay que organizarse bien, hay que mentalizarse bien, hay que estructurar, hay que tener una estructura mental muy fuerte para no cejar en el empeño, porque no dejan de ser 4 años de tu vida, minuto a minuto. Es que yo siempre lo digo, es que yo iba al lavabo con mis apuntes, es que no tenía ni un segundo para disfrutar. Pero bueno, ¿por qué? Porque tenía el objetivo tan claro. Mi objetivo es ese. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Pues tengo que sacrificar ahora 4 años de mi vida. No sacrificar, que también tenía vida social y demás, pero y estructurar bien y tal. Y ahora lo veo en mi hijo, y mamá, ¿y tú cómo lo hacías? Mira, pues yo aplicaba esta técnica, estudiaba esto, luego lo otro, luego me evadía un poco haciendo esto. Ya con eso merece la pena. O sea, tú ser el ejemplo de tus hijos, de la gente que ya no solo de tus hijos, sino del entorno que quieres, que respetas y tal, que te tengan como ejemplo de algo, y eso también me lo ha dado la academia, ¿no? Esa confianza en mí misma, ese si tú sientes que lo estás haciendo bien, no necesitas que los demás te lo refuercen. O sea, qué bueno. Fíjate que hablas de muchos beneficios que has vivido tú, pero para esa persona que a lo mejor pues aterrice hoy a la página y vea pues lo que te pasó a ti, la Academia del Alto Rendimiento, y que vea la palabra despolarización, una definición que se te ocurra, que sea simple, que esa persona pueda entender qué es la despolarización para esa persona después de la vivencia que tú has tenido con la Academia. Mira, para mí la polarización es tener un pensamiento negativo que te está ahí rumiando, que te está bloqueando. Entonces, la despolarización es precisamente desgranar ese pensamiento
y buscarle la otra cara, ¿no? De decir, a ver, de alguna vivencia, pues mira, gracias, pues a causa de esta vivencia yo he tenido esto, he tenido esto, he tenido esto, y al final haces una historia de esa vivencia y dándole la cara positiva, ¿no? Le das la vuelta a ese dado que nos mostraba Amparo siempre, de decir, mira, tú piensas que esta cara es el 1, pero en realidad hay un 6 detrás, o sea, que siempre hay una parte positiva, las cosas siempre ocurren por algo. A mí, estando en un grupo, ¿no?, muy reducido, pues me expulsaron por ser crítica, ¿no?, con la evolución. ¿Qué pasa? Que gracias a que me expulsaron de ese grupo, conocí a otras personas que también estaban afines a esa idea, ¿no?, a ese evento que estábamos organizando, y gracias a conocer a esas personas pues pude hacer otro evento mejor que me abrió las puertas a otras personas más interesantes, y fue una evolución de un hecho que en ese momento para mí era muy negativo, que dije yo, ostras, nunca lo hubiera visto así si no hubiera sido por una despolarización. Si no hubiera sido por las herramientas y el aprendizaje que obtuve en la academia. Y ahora siempre que tengo un pensamiento ahí que me rumia, que tal y cual, siempre le busco esto pasa por algo y qué es lo positivo que le puedo yo sacar a esto, ¿no? Y al final la vida son aprendizajes, tanto lo positivo como lo negativo. Y las cosas siempre pasan por algo que suele ser en beneficio de uno mismo. Qué bueno. ¿Cuántos aprendizajes? Me encanta. Porque al final yo como parte de la familia, pues me enorgullece también saber que tiene tanto buen feedback. Y para cerrar, que al final nos hemos ido un poquito, porque traía muchas cosas Isabel hoy. Traía muchas cosas Isabel. Pero para cerrar me gustaría hacerte la pregunta que a mí me encanta para cerrar, que es, los invitados que pasan por aquí van a vivir muchos años más, 300 años más. Pero algún día todavía la genética o la IA no nos ha dado esa ventaja de que algún día nos vamos. Cuando eso pase y eso ocurra, de aquí 300 años o más, ¿qué te gustaría haber dejado en este mundo? Pues me gustaría haber, pues eso, ¿no? No digo salvado, no es la palabra correcta. Me gustaría haber sido un ejemplo. Me gustaría que me recordaran como buena persona y que sirviera de ejemplo mis actitudes o mis formas de hacer, y que sirvieran para eso, ¿no? Para convertir o para revertir o para crear buenas personas. Porque al final el mundo es eso. Buenas personas, yo creo que cambiaría mucho las cosas, menos egoísmo, más empatía, y me gustaría que mi ejemplo sirviera para generar o crear buenas personas. No tengo duda. Espero que hayas estado cómoda. Mucho. Se me ha hecho muy corto. Bueno, volverá. Ella es consciente de que estamos en obras. Cuando esté todo chulo, volverá. Sí que encima tengo la suerte de que estamos aquí al lado. Muchas gracias por venir, Isabel. Muchas gracias por invitarme. Tú también eres muy motivador. Me lo dicen mucho. Pero tú te dejas también motivar, que eso es muy importante. Y no es fácil, seguramente, muchos de los temas que has explicado, y has hilado muy fino, y te lo agradezco que hayas compartido esto con nosotros, los que estamos aquí. Y por supuesto que te esperamos la próxima, que nos expliques todas esas cosas que ha vivido y no tenemos más tiempo, pero que nos contarás más cosas otro día. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. A ti. Y a ti, que nos ves, hasta la próxima. Un saludo y mente en forma. Hasta luego.